Hay un shiur hoy a las 12:15 aquí en el Bet Midrash, así que no sé si el Rabbi Gon va a estar. Profe. Bueno. Jodesh Elul es el Jodesh, es el mes de preparación para llegar bien listos a los días festivos del mes de Tishrei, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Shmini Atzeret. En el mes de Elul tenemos varias costumbres que tienen que ver con esta preparación. Las comunidades Sfaradiot comenzaron hoy a decir Slichot. Jajamim dicen que los 40 días desde Rosh Chodesh hasta Yom Kippur son días de Rajamim, son días de compasión, de voluntad divina, donde Hashem perdona a Am Israel, perdonó a Am Israel por el Jeta Egel, por el pecado del becerro de oro. En este día Moshe Rabbeinu subió al cielo, hizo tefilá que Akadosh Baruj Hu perdone a Am Israel, y al final de esos 40 días Hashem le da a Moshe las segundas lujot. ¿Qué día? Yom Kippur. Y ahí le dice, Salachti kitvareja, perdoné como tus palabras. O sea que tú pediste perdón para Am Israel, y Akadosh Baruj Hu perdona, pero no solamente perdona con la palabra, sino que demuestra el perdón y recibimos las segundas tablas, las segundas lujot. Y por eso estos días fueron fijados como días de Teshuvah, de Tefilá. Está dicho en nombre del Ari Kadosh, famosas iniciales del mes de Elul, Ani le dodi vedodi li, que significa yo a mi querido y mi querido a mí, que en Pasuk, en Shir Hashirim, y que demuestran la relación que hay entre Am Israel y Akadosh Baruj Hu, y que es mutua, donde nosotros le decimos a Akadosh Baruj Hu, nosotros para ti y tú para nosotros. Ani le dodi vedodi li. Y ese amor, esa relación se empieza a manifestar con mucha más fuerza justamente en el mes de Elul. Y por eso en estos días la Teshuvah, la Tefilá es aceptada de una manera mucho más clara y mucho más fuerte que durante todo el año. Todo el año Hashem también acepta y puede aceptar nuestra Tefilá y nuestra Teshuvah, pero hay momentos que son especiales. Y también es famoso lo que explica el Admur Hazaken de Chabad, Rabbi Shneur Zalman Miladi, el Baal HaTanya, que él da el mashal, da el ejemplo de que en el mes de Elul, Amelech Basadeh, el rey está en el campo. En el campo. ¿Qué significa? Cuando el rey está en su palacio, entonces hay que pedir cita, y la cita dura a veces como en el Misrat Apnim, como en el Ministerio de Interior, hasta que uno recibe la respuesta de la comisión especial. Por favor, no me recuerdes. No recuerdo, dos Juan. añitos. No, pesadillas.
Mejor. Mejor quesadillas, mejor Quesadillas que pesadillas. No, no. Mejor. Entonces, ahí hay que fijar cita y hasta que te reciben hay que tener buenos nervios, como se dice. Y a fe, sablanut, mucha paciencia. ¿Qué? Y solamente los que tienen la vitamina P, ¿saben lo que es la vitamina P? Protección. Los que tienen algún conocido, cercano, amigo, etcétera. Mejor, ya fe. La vitamina I, influencia, vitamina P, vitamina palanca. Entonces, ¿Tampoco existe eso? el que te, no sé, entonces el que busca en Google. Chipiti, le digo. Entonces dice el Admur Hazaken, todo el año, esa es la situación. Solamente contados con los dedos son los que tienen el mérito de poder recibir una cita directa y encontrarse directamente con el Melech en su palacio. Pero cuando el Melech no espera que le vengan las citas, sino que él sale hacia afuera, él va al campo, él sale a la calle, entonces ahí todo el que quiere sale y puede encontrarse con el rey y saludarlo y decirle unas palabras. Entonces cuando el Melech está en el Sadeh, está en el campo, está en la intemperie, eso significa de que el rey está ahora en una predisposición que no tiene todo el año. Y esa es la predisposición y la situación en la cual nos encontramos con Akadosh Baruj Hu desde Rosh Chodesh Elul, básicamente hasta Yom Kippur y también, por supuesto, después en la fiesta de Sukkot, donde nuestra convivencia con el Melech es mucho más cercana. Entonces, por eso, esto no simplemente implica qué es lo que sucede, sino que también implica que nosotros tenemos que aprovechar esa situación. ¿Sí? Entonces una persona puede decir, bueno, el Melech está en el Sadeh, pero yo me quedé en la casa. Entonces, ¿qué gané? Estamos en lo mismo. ¿Mejor? Entonces, el hecho de que el Melech va a Sadeh, que el Melech está en el campo, no significa de que ya todo se arregló. No. Con Ofen tienes que salir de tu casa al campo. Pues mejor. Salir de tu casa al palacio del rey y recibir cita, eso es casi imposible. Pero salir de tu casa al campo es más fácil porque ahí te vas a encontrar directamente con el rey, pero para eso tienes que hacer algo, salir de tu casa. ¿Y qué significa salir de tu casa? Salir de tu comodidad. Mejor. ¿Cómo se llama hoy en día en la psicología moderna? La situación de confort, ¿sí? De que uno en donde está, ahí se quiere quedar y nadie... Zona de confort, de conformidad o de confort, mejor. Entonces, uno siempre quiere quedarse en donde está. Déjame, yo soy así, sí. Mejor, ¿conocen? Soy así. ¿Sí? Cuando pasa algo con un compañero, con otra persona, y hacemos algo que no siempre es lo mejor y lo más correcto, pero ¿qué quieres de mí? Así soy. Así soy. Ya fe. Carácter y figura hasta la sepultura. Ya fe. Najón. ¿Saben qué significa decir así soy? Que eres un burro. Los burros no cambian, siempre se quedan burros. El burro es necio. El burro. es necio. Mejor. Entonces una persona que dice así soy,
Entonces, Caniré que cambió de estatus, pasó de ser humano a burro. Pero no todos los burros son tan burros. No, no todos son tan burros. Dice que el Hamor subió al arca de Noah. El burrito subió, entró, el burrito. En lugar de burro hay que ser borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Todo. Ya fue. Entonces, eso es eso es lo que sucede en estos días y por eso tenemos que aprovecharlos y por eso Jajamim introdujeron en toda esta época diferentes costumbres. La más importante de ellas es el tema de las slichot. ¿Qué? Y por eso, ajeno a Sefaradim, nuestros hermanos Sefaradim, yo lo digo como Ashkenazí, comienzan y comenzaron hoy a hacer selichot durante todo este mes hasta Yom Kippur, básicamente los casi 40 días, porque en Rosh Chodesh no se hace selichot, en Shabbat tampoco, entonces por eso este año, como tocó Rosh Chodesh al lado de Shabbat, entonces al final resultó de que empezaron selichot el 3 de Elul, ¿sí? Obviamente empiezan el 2 de Elul, pero este año como cayó 2 de Elul en Shabbat, entonces empezaron selichot el 3 de Elul. ¿Y cómo se hace eso? No son 40 días. ¿Ah? Sí, casi. ¿Sí? Mejor, casi 40 días. Rabbi, los 10 días de Shabbat o Ashkenazí, eso. Rega. Esa es la costumbre sefaradí. Los Ashkenazim tienen otra costumbre en el tema de la selichot, que básicamente está compuesto por dos componentes. El primero, que las selichot ashkenaziot siempre empiezan el domingo. Los sefaradim empiezan selichot de acuerdo a Rosh Chodesh. Entonces, Rosh Chodesh mismo como es un día medio festivo, entonces no hacen selichot, empiezan el 2 de Elul, y no importa qué día sea, ¿okay? Menos cuando cae en Shabbat, como este año, pero si cae cualquier día de semana, lunes, martes, lo mencioné, entonces el 2 de Elul empiezan selichot. Los Ashkenazim empiezan siempre el mismo día de la semana, Motzai Shabbat, Yom Rishon. 1. Eso es el primer punto. El segundo punto, antes de Rosh Hashanah, la mínima cantidad de días que va a hacer un Ashkenazí selichot son 4 días. Mínimo 4 días. Máximo 10. Y por eso, este año que Rosh Hashanah cae, por ejemplo, Shabbat, entonces el domingo anterior empezamos selichot y tenemos más de 4 días, tenemos 6 días. ¿Sí? Si Rosh Hashanah cae jueves, Yom Hamishi, quinta-feira, también tenemos 4 días, Rishon, Sheni, Shlishi, Revi. Pero a veces Rosh Hashanah cae, por ejemplo, martes. Pero si empiezas el domingo hasta el martes, ¿cuántos días tienes? 2. No, sin contar el día de Rosh Hashanah. Pues tienes domingo y lunes. Entonces, Najón, tienes solamente 2 días. Lo más pic, no es suficiente. Tienes que hacer selichot por lo menos 4 días. Entonces, ¿qué haces? 4 días antes. Después del domingo anterior. Oh, perfecto. Teóricamente voy a hacer el jueves. Jueves, viernes, Shabbat no. Domingo y lunes, 4. No se empiezan slichot el jueves. Slichot siempre se empiezan domingo. Entonces no pudiste empezar este domingo. ¿Cuándo empiezas? El domingo anterior. ¿Sí? Y por eso los Ashkenazim en sus libros de slichot tienen una cantidad de días, una cantidad de selichot para el primer día, segundo, tercero, cuarto, ¿no? Que sea lo máximo que le pueda tocar de selichot hasta Rosh Hashanah. A veces hay años que se dicen todas las selichot completas y a veces no. ¿Por qué? Porque si Rosh Hashanah cayó, como dije antes,
como este año, o cayó el jueves, entonces no se van a hacer todas las selijot que corresponden porque no tenemos suficientes días. A lo mejor, al fin y al cabo, esas son las dos condiciones en las que se basan las selijot ashkenazim. El día de semana que se empieza y los días que se necesitan hacer selijot antes de que cae Rosh Hashanah. Pero tienen selijot para cada día. ¿Ah? Para cada día. Los ashkenazim, a diferencia de los sefaradim, sus selijot cada día son diferentes. Los sefaradim, todos los días sus selijot son iguales. Iguales. ¿Sí? Los ashkenazim, hay ciertas partes que son iguales todos los días. Shlosh Midot, los 13 atributos. Y después otras selijot que vienen generalmente al final de la selijot. Aneinu, Hashem Aneinu, etc. Hay una serie de selijot que siempre se repiten, pero hay al principio selijot que van cambiando de acuerdo al día. Cada día es otro tipo de selijot. Y ahora tenemos que entender por qué los ashkenazim basaron su selijot en lo que acabamos de decir. Primeramente, ¿por qué Dafka 4 días mínimo? Y segundo, ¿por qué empezar siempre un día fijo en la semana? Mejor. Entonces, esto lo trae el Ramá, lo explica y lo vamos a analizar. Los 4 días están basados en 2 explicaciones. Una y hay más, pero esas son las 2 más importantes. Primero, en el pasado hay muchos que acostumbraron a ayunar 10 días. ¿Por qué 10 días? ¿Por qué 10 días? Por Aseret Yemei Teshuvah. Por los 10 días de arrepentimiento que hay entre Rosh Hashanah, del 1 de Tishrei hasta el 10 de Tishrei, que es Yom Kippur. ¿Qué? Entonces, eso es parte del proceso de la Teshuvah, el ayuno. Siempre nuestros Jajamim nos enseñan de que a la Teshuvah es buena acompañarla con ayuno. ¿Sí? Es buena quitarse un poco de grasa del cuerpo y entregársela a Kadosh Baruj Hu. Como el Corban. ¿Le gusta la grasa? Me gusta la grasa, mejor. Ya fue. Como el sacrificio de la Allá, les digo. Allá. Entonces, si yo quiero ayunar 10 días en Aseret Yemei Teshuvah, hay 4 días de esos 10 que no puedo ayunar. ¿Cuáles son? Los 2 días de Rosh Hashanah. Shabbat, que corresponde a los 10 días, y la víspera de Yom Kippur, Erev Yom Kippur. En Erev Yom Kippur no solamente que no se aconseja ayunar porque estás víspera del ayuno, sino que a filo está prohibido ayunar. Es mitzvah comer en Erev Yom Kippur. Sí, y según algunos poskim es mitzvah de oraita. Mitzvah de la Torah, comer en Erev Yom Kippur. ¿Sí? Y de ahí sale la Gemara que dice que aquel que come en Erev Yom Kippur se considera como si ayunó 2 Yom Kippur. O sea, comer en Erev Yom Kippur y ayunar en Yom Kippur es como ayunar 2 Yom Kippur. Entonces, por eso hay que comer mucho en Erev Yom Kippur. Hay algunos que acostumbran en Erev Yom Kippur tener una bolsita ahí con Minet Barim y todo el tiempo van picando todo el tiempo. Ahora tenemos la justificativa para no obligar a la gente que está fuera de Israel a hacer 2 Yom Kippur. Como las fiestas son 2 Hagim, 2 días. Esa es un Keilu,
¿Sí? Al Bemet los de Hutzlaes tendrían que ayunar 2 días Yom Kippur. ¿Por qué no ayunan 2 días? Porque les dieron descuento, porque si no, como no van a poder, no van a aguantar. ¿Ah? ¿No? Pero en teoría alágica tendrían que ayunar 2 días. Como hacen 2 días de Pesach y 2 días de Sukkot y 2 días de Shavuot. Entonces 2 días de Yom Kippur. Entonces, nos faltan 4 días para completar 10 días de ayuno. Entonces, ¿qué hicieron los Jajamim, los que acostumbraron a hacer esto? A ayunar 4 días antes de Rosh Hashanah. Para compensar los 4 días que faltan para completar los 10 días de ayuno. Entonces, en esos 4 días que tenemos que ayunar antes de Rosh Hashanah, según esta costumbre, pues por eso también se adoptaron los 4 días mínimos de Selichot, que básicamente son los 4 días de ayuno que van a completar a los 6 que voy a ayunar entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. De ahí llegó la primera explicación de por qué hacer Selichot por lo menos 4 días. Eso es uno. Hay otra explicación que dice que hay una analogía entre la teshuvá del hombre y el corbán. En todas las fiestas, cuando se habla de los korbanot, de los sacrificios de la fiesta, la Torah utiliza el término ve'ikravtem, o sea, sacrificarán. En Rosh Hashanah, la Torah utiliza otro término, va'asitem, y harán. Le dicen Jajamim, Lama. ¿Por qué? Va'asitem, dicen Jajamim, y harán a sí mismos. O sea, en Rosh Hashanah nosotros tenemos que ser como un corbán, como un sacrificio que nos sacrificamos hacia Hashem. Nosotros nos volvemos el corbán. Hashem nos juzga en Rosh Hashanah. Y por eso tenemos que estar dispuestos a sacrificarnos, a tener Mesirut Nefesh para Kadosh Baruj Hu. Nos tenemos que sentir como si nos estamos sacrificando a Hashem. En ese día, nosotros coronamos a Hashem como Rey del mundo y nos volvemos sus servidores, sus abadim, sus esclavos de Kadosh Baruj Hu. Y básicamente anulamos todos nuestros deseos y nuestra vida hacia Kadosh Baruj Hu. Perdón, el término hebreo que utilizó primero para los korbanot, el segundo fue Ve'ikravtem. Ve'ikravtem. Sí, korban. Ahora, hay una halajá. Cuando uno trae un korban o cuando se hacía un korban en el Bet HaMikdash, hay que tener la seguridad de que el korban no tenga ningún defecto. ¿Y cuántos días antes de el korban se empieza a revisar el animal que no tenga ningún defecto? 4 días antes. Como el Pesach. Todos los korbanot. Entonces, Hashem le ordenó que tomen el Bediuk hasta el 14. ¿Verdad? Bediuk. Entonces, como nosotros en Rosh Hashanah somos el korban hacia Hashem, entonces por lo menos 4 días antes de Rosh Hashanah tenemos que empezar a hacer la revisión de nuestros defectos para poder sacrificarnos a Hashem sin ningún defecto. ¿Qué? Entonces, por ese motivo, antes de Rosh Hashanah, tenemos que hacer Slichot por lo menos 4 días.
para poder corregir a nosotros, a nuestra personalidad, de todos los defectos que podemos tener, defectos internos, etc. Entonces, esos son los dos motivos de los cuales Jajamim hablaron, de acuerdo a la costumbre ashkenazí, o por el tema de completar los días de los ayunos de los 10 días, o el motivo es de la revisión de los defectos de los mumín del Corbán antes de sacrificarlo. Todo. Eso nos respondió por qué 4 días mínimo de Slijot. Pero lo que todavía no nos respondió es por qué empezar el domingo. ¿Por qué empezar el Yom Rishon? Si tengo 4 días, empiezo el Yom Rishon. Pero si no me alcanzan los 4 días hasta Rosh Hashanah, entonces no empiezo la cantidad de días que necesito para completar los 4, sino que tengo que empezar desde el Yom Rishon anterior. Entonces aquí también tenemos una explicación que dice que Yom Rishon es básicamente el primer día de la Bria, de la creación. ¿Cuándo Hashem empezó a crear en la semana al mundo? ¿Qué día de semana? Yom Rishon. ¿Najón? Yom Echad, el primer día de la semana. Yafé. Entonces el primer día de la Bria, ¿de qué dependió esa creación? Del Gesed, de la bondad divina. ¿Qué? Por cuanto que el hombre que sirve a Hashem y amerita recibir toda la bondad, toda la abundancia que Kadosh Baruj Hu le envía en la vida, ¿qué? Pero Hashem cuando nos creó recién el último día de la Bria. El sexto día, ¿no? El hombre fue el sexto día. Y cuando nos crearon ya estaba todo hecho. Ya estaba todo listo para el hombre. ¿Qué? Entonces, como toda la Bria, toda la creación fue creada por Hashem para el hombre, y ese Gesed ya empezó desde el primer día, cuando Hashem empezó la creación, entonces, de alguna forma, la primera manifestación de el Gesed de Hashem hacia la creación y hacia el hombre comenzó en ese día, Yom Rishon. Entonces nosotros, cuando hacemos Slijot, estamos esperando que Hashem ponga en funcionamiento Midat HaGesed, la cualidad de la bondad divina, de Rahamim, y por eso, qué mejor día que empezar que el primer día de la semana. Otro motivo, terminamos Shabbat con todas las energías, con toda la Kedushá del Shabbat. Pues qué mejor día que empezar a pedir Slijá, a conectarnos con Hashem cuando venimos con toda esa energía, con toda esa preparación que recibimos del Shabbat y la Simcha. ¿Bien? Entonces por eso se fijó que sea un día fijo. Y hay quienes dicen que el motivo es más práctico, para que siempre sepamos cuándo tenemos que empezar Slijot. ¿Por qué? Porque los faradim no tienen problema de cuándo empezar Slijot, siempre tienen una fecha fija. Najón, este año justo cayó el 3 y no el 2. Generalmente, ellos saben, desde los Jodesh, los Ashkenazim no tienen eso porque sí, tienen por lo menos esos 4 días. Entonces, Jamín dijeron para que siempre haya un día en la semana fijo que sepamos que tenemos que empezar a hacer Slijot. Entonces, por eso se fijó. A veces va a ser esa misma semana y si no alcanza los días, tendrá que ser la semana anterior.
El mejor momento para hacer slichot según la halajá es en las últimas 3 horas de la noche. ¿Sí? La tercera ashmurá. ¿Sí? La noche se divide en tres turnos de los ángeles. Entonces, en el último turno de la noche, Jajamim dijeron, ese es etratzón, es un momento donde Hashem recibe más las tefilot, y por eso ese es el mejor momento para hacer slichot. Entonces, por eso en la mayoría de los Batei Knesiot, especialmente los que hacen tefilá con el netz, entonces primero hacen selichot y cuando terminan selichot ya se preparan para la tefilá. Pero también Hatzot, también la medianoche es buen momento para hacer selichot, ¿sí? Porque también Hatzot se considera etratzón, un momento de voluntad y de rachamim. Entonces, yo creo que la mayoría acostumbra a hacer selichot a la mañana, o sea, antes de que se hace tefilá, pero como aquí en Israel, Baruch Hashem, tenemos el Kotel, entonces... 12 y cuarto. ¿Ah? 12 y cuarto. Fijo, ¿no? Todos los días del mes de Elul, 12 y cuarto. ¿Sí? Entonces se hace en Hatzot, se hace Selichot, en Hatzot, Abal. No todos van al Kotel, van muchos, pero entonces los que no hacen el Kotel, entonces algunos hacen también en Hatzot, pero muchos o la mayoría hacen antes de Shacharit, antes de amanecer. Hay algunos que no quiero decir, que son más flojos y hacen slichot en diferentes horarios, no horarios, pero bueno, por lo menos hacen slichot. Horarios antihorarios. כאילו מנחה. Antes de Minjá, sí. Antes de Minjá, después de Minjá. Es que escucharon antes da tefilá, entonces pensaron que era antes de tefilá de Minjá, muy tarde. ¿Será por aprovechar la luz del día? De Kitzur, entonces, en un principio, todo el día está permitido hacer slichot, pero hay un horario donde, según la Kabbalah, no es bueno hacer slichot, es desde que anochece hasta Hatzot, en la noche, porque en la noche se considera horario de din, de justicia. Y selichot es rachamim. Pero ya vinieron poskim y dijeron que si es muy complicado reunir a la gente, yo que sé, entonces, bueno, que hagan selichot a las 10 de la noche. Pero, déjate gilá, el horario nocturno hasta Hatzot no es conveniente y no es adecuado para hacer selichot. Por cuanto que los Ashkenazim empiezan selichot siempre domingo, en muchas comunidades se acostumbraron a hacer selichot, las primeras selichot en Motzei Shabbat, en Hatzot. Aquí también, ¿no? Mahomeir. Noche a las 12:20. 12. Entonces esa es la costumbre de muchas comunidades, pero después, otra vez, se pasan las selichot para el amanecer, a la mañana, antes de la tefila. De Jatejilá las selichot se deben decir con minyan, porque tenemos varias cosas en la selichot que no se pueden hacer sin minyan. Sí. Hay Kaddish antes de Selichot, al final de Selichot, Shlosh Esremidot, los 3 atributos que hay que hacerlos con Minyan. ¿Qué? Pero también esto tiene solución. Si una persona por algún motivo no puede, o no pudo, o no podrá siempre hacer Selichot con Minyan, entonces las puede decir solos. La mayoría de las selichot se pueden decir beyachid, solos. El problema es Shlosh Esremidot, las 13 atributos, Hashem, Kel, Rahum, Behanun. Pero hay una solución también para eso,
que si uno lo dice con los te'amim, con las notas de la Torah, entonces es Keilu que está leyendo un pasuk de la Torah. Entonces, si está solo, entonces lo puede decir de esa forma, pero si no, no se puede, hay que decirlo solamente con minyan. Hay algunas tefilot en los slijot que son en arameo, y también los poskim dicen que esas tefilot, si uno las dice beyahit, solos, que no las diga, pero si no, todo lo demás está permitido. Esa es más la costumbre ashkenazí, y los sefaradim también permiten decir esas selijot solos. Que la costumbre también depende de la comunidad. Los ashkenazim acostumbran a decir selijot parados, sefaradim sentados, ¿no? Parte parada, parte sentada. Ajá. Depende Cuando do... es Melech Pero hay ahora. Solo Shosha Selmidot se paran, pero todos los demás están sentados. Quase todos. No, la gran mayoría estamos parados. ¿Eh? La gran mayoría en el coste están parados. Muy pocos así. En el cote, los que no hacen el cote. Porque no En el cote estás parado siempre. No, porque mucha gente se sienta, ojo. ¿Eh? Mucha gente se sienta. Se siente. Que no hay sillas. Todo. ¿Qué? O sea, una persona que hace selijot, o sea, en el amanecer, ¿sí? no después de Hatzot, pues tiene que tener cuidado de antes de hacer selijot, de decir Birkot Torah. ¿Por qué? Porque en la selijot hay muchos psukim. Y no se pueden decir pesukim sin haber dicho antes Birkot Torah. Si una persona se levantó y quiere estudiar Torah, se levantó un poco más temprano, tiene tiempo hasta Shacharit de estudiar. Puede estudiar, pero antes de estudiar tiene que decir Birkot Torah. No se puede estudiar Torah, decir psukim, leer psukim, sin decir Birkot Torah. Es como una persona que se va a poner tefilín. Antes de poner tefilín tienes que decir brajá. Antes de comer, lo mismo. Antes de estudiar Torah, tienes que decir la brajá de la mitzvah. ¿Cuál es la brajá de la mitzvah? Birkot Torah. Los sefaradim no acostumbran a que el sheliach tzibur se ponga talit en las slijot. Los ashkenazim sí, se pone. Pero generalmente, como es todavía temprano, ¿sí? No se puede decir la braja del talit, es todavía muy temprano. Depende de en qué horario hagan las selijot. Y por eso... ¿Ah? Los ashkenazim no se ponen talit solamente los que están casados. No, depende de qué ashkenazim. Los ashkenazim de Alemania, o descendientes de alemanes como yo, ya desde el bar mitzvah se ponen talit como los sefaradim. Los hasidim, los que vienen de Polonia, Hungría, otros países de Europa oriental y no occidental, entonces generalmente no se ponen talit hasta que se casan. La costumbre. ¿Qué? Otra costumbre que tenemos es la de el toque del shofar. Los ashkenazim acostumbran desde Rosh Chodesh Elul hasta Erev Rosh Hashanah, hasta la víspera de Rosh Hashanah, todos los días después de la tefilá, tocar el shofar. El Ramate trae una costumbre de que tocaban el shofar también en la noche, pero hoy en día esa costumbre no existe. La costumbre es tocar el shofar todos los días después de Shacharit. ¿Qué? Otra vez, la costumbre está basada en que Moshe Rabbeinu subió al
buscar sí, al Shamaim, a recibir las segundas Lujot. Y en ese día de Rosh Chodesh tocaron el shofar para que se sepa exactamente qué día Moshe Rabbeinu subió al Shamaim y que no haya otra vez confusión con la cantidad de días como hubo con la primera etapa, ¿sí? Donde ahí hubo una confusión, si ya era el día que Moshe Rabbeinu tenía que bajar o no era el día, y por eso al final terminó el tema con el Egel y con el rompimiento de las Lujot. ¿Qué? ¿Hasta vísperas de qué, perdón? Hasta la víspera de Rosh Hashanah. En la víspera de Rosh Hashanah no se toca el shofar. ¿Qué? Como más de que el toque del shofar durante el mes de Elul tiene que ver con lo que dijeron Jajamim, como lo explicó el Rambam en Ilhot Teshuvah, que ya lo estudiamos. ¿Sí? El simbolismo del shofar es un despertador. Uru yesheinim mishinatchem, despiértense los dormidos de vuestro sueño, que todo el año estamos dormidos, despiertos, ¿sí? Dormidos, despiertos, porque el Yetzer Hará nos confunde y nos hace hacer cosas que no debemos, entonces estamos como medios dormidos, no estamos conscientes, y el shofar viene a concientizarnos, a despertarnos, a regresar a Hashem. Entonces, antes de salir a las Olimpiadas oficiales en Rosh Hashanah, ¿qué hay que hacer antes de salir a las Olimpiadas? Hay que practicar. Hay que practicar. ¿Mejor? Entonces la práctica empieza en Rosh Chodesh Elul. Ahí empezamos a empezar la práctica de nuestro oído, para empezar a acostumbrarnos al shofar. Y de esa manera, cuando llegue el día de Rosh Hashanah, ya estemos familiarizados y acostumbrados con el shofar. Los Faradim no acostumbran a hacer eso, pero sí hay muchos que acostumbran a tocar el shofar en las selijot. ¿Mejor? Después de Vayavor, mejor. Entonces, no tocan en Shacharit, después de Shacharit, pero sí tocan en el momento de los selijot. Los Ashkenazim no tocan en selijot, pero sí tocan en la tefilá. Ya fue. Pero como dije, el shofar se toca hasta Erev Rosh Hashanah. En Erev Rosh Hashanah no se toca. ¿Por qué? Para Una es para diferenciar entre los toques de costumbre y el toque de oraita, de la Torah o de mitzvah, que es el Rosh Hashanah. ¿Sí? Entonces, para que quede claro que todo lo que tocamos durante el mes de Elul es preparativo, es minhag. El Rosh Hashanah es mitzvah. Y otro motivo que dicen Jajamim es que deile arvev a Satán, para confundir al Satán. ¿Sí? ¿Quién es el Satán? En el juicio, él es el acusador. ¿Mejor? O sea, ¿qué significa? ¿Cómo lo confundimos? ¿Qué confundimos? ¿Sí? Entonces dicen Jajamim de que durante todo el mes de Elul tocamos el shofar. Entonces el fiscal, el acusador, ve de que nos preparamos, y de repente viene un día y dejamos de tocar. Entonces, ¿qué piensa el fiscal? Se les acabaron las pilas a estos Yehudim, ya no tienen fuerza, ya tiraron la toalla. ¿La fe? ¿Sí? Es como cuando un ejército quiere conquistar, ¿no?, una ciudad y dispara, y después un día, ya fue, Pitón deja de disparar. Entonces, ¿qué piensa el enemigo? Se les acabaron las municiones. Pero en realidad no se les acabaron, sino que al contrario, ahora están cargando las municiones de verdad. Hasta ahora eran
Era mejor. Entonces un día interrumpimos y al otro día ahí sacamos las municiones con toda la fuerza, que es el shofar de la Torá de Rosh Hashanah. Alguien preguntó, ¿y qué? ¿Esa estrategia no la conoce el Yetzer Hara? Que todos los años vuelve lo mismo. Entonces, ¿qué? Y aquí aprendemos que el Yetzer Hara también es olvidadizo, ¿sí? No solamente nosotros. ¿Sí? Que también él a veces se olvida de las cosas y no siempre tiene todo bien claro. Eso es el tema del toque el shofar. Y después tenemos otro minhag, que también es más ashkenazí, de recitar el capítulo 27 de Teilim, Le David Hashem Ori Veish'i. Desde Rosh Hashanah, desde Rosh Chodesh Elul, el primero de Elul, hasta Hoshana Rabbah, que son, Hoshana Rabbah es el séptimo día de Sukkot, que son exactamente 51 días. Tenemos los días de Rosh Hashanah, de Elul, y Hoshana Rabbah, que es el séptimo día de Sukkot, que es el día 21 de Tishrei. Los tenemos, Bepashtut, 51 días, que es el valor numérico de la palabra Na. Ana Hashem Oshia Na. Ana Hashem Atzlicha Na. Por eso en la fiesta de Sukkot se acostumbra a decir muchas Oshanot. Oshana, 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 ¿sí? Sí, porque pedimos a Hashem. Yafé. Entonces, ese capítulo lo acostumbran a decir los Ashkenazim. Y en esto tenemos dos costumbres. La costumbre Ashkenaz, básicamente los que vienen de Alemania, lo dicen 2 veces al día, uno en Arvit, al final de la tefilá, y en otro en Shacharit, al final de la tefilá. La costumbre Ashkenazí, pero de los Sefarad, ¿sí? Acostumbran a decirlo en Shacharit y en Mincha. Ya fue. ¿Por qué se dice este capítulo? Porque Jajamim me enseñaron en el Midrash de que en el primer pasuk de este capítulo están señalizadas las fiestas de Tishrei. Le David Hashem Ori, ¿sí? Hashem es mi luz, dicen Jajamim, eso es Rosh Hashanah. En Rosh Hashanah Hashem nos empieza a alumbrar de su luz. Veish'i, Ish'i es mi Yeshua, mi salvación, ese es Yom Kippur. Después dice Kitzpeneni Besuko, que me cubrió con su sukkah, y eso simboliza la fiesta de Sukkot. Entonces en los primeros versículos de David Hashem Ori se señalizan los Hagim, las fiestas de Tishrei. Cuando dice Hashem es mi luz, Rab es la primera. Sí, mi luz es Rosh Hashanah, mi salvación es Yom Kippur, y que me cubre con su recubrimiento es Sukkot. Para terminar este tema, para que la tefilá de estos días se acepte Beratzón, tenemos que elegir a los Chazanim y a los Shelechei Tzibur más capaces que tenemos dentro del público. ¿Quiénes tienen que ser las personas más capaces para dirigir las Elijot y las Tefilot de Rosh Hashanah y de Yom Kippur? Los que son expertos. Pero no solamente que sean expertos Pavarotti. ¿Saben quién era Pavarotti? Sí. ¿Quién era? Concierto, ópera. Entonces es muy importante tener un Pavarotti que dirija las Tefilot, pero es más importante la personalidad de Pavarotti y no las cuerdas vocales de Pavarotti. Las midot. Entonces por eso Jamín dijeron que
las personas que tienen que dirigir y ser los representantes, al fin y al cabo, son los que nos representan frente a Hashem en la tefilá. Tienen que ser personas de Torah, de humildad, de Irat Shamayim, personas que están conectadas con Avodat Hashem, con el servicio de Hashem, y que saben estudiar Torah, y que también sepan cantar, y que sepan bien el texto de las Selijot y de las Tefilot, y que también tengan una voz agradable. ¿Sí? No es agradable escuchar a uno que se piensa que sabe cantar. ¿Sí? ¿Conocen a esos que piensan que saben cantar? ¿Ah? Y que... Entonces por eso hay que tener cuidado con eso. Pero, dijeron Jajamim, lo más importante, si hay una Shelah, si yo tengo... Sí, el Ramá trae varias condiciones, que sea una persona casada, que tenga hijos, que tenga ya 30 años, o sea que varias condiciones para poder ser Hazán en estos días. Pero al final le dice, ¿qué pasa si yo tengo un muchacho más joven, pero que es un Bajur Yeshiva, que sabe estudiar Torah y que entiende bien lo que está leyendo y que es una persona de buen nivel espiritual? Y tengo otro que está casado, tiene hijos, tiene 30 años, pero su nivel de Torah es mediocre. ¿A quién preferiblemente le voy a dar ser Hazán? Al Bajú. Mejor. Entonces vemos aquí que la parte espiritual es la que tiene más fuerza, pero si se puede conseguir todo en uno, qué mejor. Pero muchas veces conseguir todo en uno cuesta. ¿No lo que significa cuesta? Cuesta shekalim. No siempre, pero... Sí. En todas las comunidades del mundo, en las fiestas grandes, llaman a Hazanim, expertos, para que hagan tefilá, ¿no? ¿Ah? Vienen de otra parte. Sí. Muchas veces los traen de Israel. Top. Zeu. Otra cosa que, para terminar, que se acostumbra, que cuando una persona escribe una carta o manda, hoy en día ya no hay cartas, pero bueno, si mandas un mail o un correo, entonces ¿qué tienes que poner en el correo? ¿Qué? De Shana Tova. Sí, escribir. Sí, Shana Tova, Tikatev Tejatem, que seas inscrito, sí, en el libro de los Tzadikim. O escribir Shana Tova o Metuká, alguna cosa que ya simbolice que nos estamos acercando al nuevo año y que haya braja. Top, Bezat Hashem, esas son las alajot que tienen que ver con el mes de Elul. Hasta aquí. Top. Unos 5 minutitos y hoy es 3 de Elul, el día del Yortzeit, el día de la Ilula de Rav Kook. Entonces quiero unas palabritas hablar de él. Entonces 12:30 nos encontramos.